Muy bien, buenas tardes. Ya prácticamente estamos muy cerca ya de mediodía. Gracias por asistir a esta sesión donde vamos a intentar dar algún vistazo, algunos ejemplos reales de cómo la inteligencia artificial está siendo adoptada por los profesionales empresariales a nivel de recursos humanos y intentando que, más allá de todo el hype que hay, toda la nebulosa, la incertidumbre y el desconocimiento, dar ejemplos reales de cómo se está utilizando en empresas de todo tipo. A mi lado tengo el placer de contar con profesionales como Jaime Moreno, es Human Capital Consulting Manager de Deloitte. Hola Jaime, buenas ¿Qué tardes. tal, Ángel? Gracias. Muy bien. Y también tenemos la suerte de tener a Javier García, director de aplicaciones y data en Accione. Gracias Javier por venir. Muchas gracias. Muy bien, pues lo primero vamos a dar un poquito de contexto y vamos a aprovechar que recientemente Deloitte ha lanzado un estudio muy significativo de la adopción y de la experiencia de la inteligencia artificial a nivel profesional, donde se han entrevistado a cientos de profesionales, directores de recursos humanos y diferentes empleados de diferentes tipos de empresas y que daban ejemplos y da una sensación de cuál es el estatus de la adopción de la inteligencia artificial con las inquietudes que ello contiene. Entonces, si os parece, Sí, ¿te empezamos parece, por ahí. Jaime, puedes empezar a dar un vistazo de cómo, Fenómeno. qué dice el ejemplo? Sí, pues hemos hecho este estudio con la Fundación Princesa de Girona. Lo que buscábamos era poder ver qué impacto está teniendo en los trabajos actualmente y de qué prevemos que puede pasar, ¿no? Y como decías, pues hablamos con empresas, hablamos con expertos en inteligencia artificial y también hicimos una encuesta para tener un poco más de la sensación de la sociedad. Y vimos que no estamos todos en la misma página. Estamos unos pensando que vamos a transformar todo en las empresas, ya está la novedad y vamos a cambiar el mundo con la IA y cómo funcionamos. En la sociedad también se prevé que vaya a haber una implementación muy rápida, pero desde un punto de vista un poco más pesimista. Y esto va a transformar mucho, va a eliminar los trabajos, vamos a ir a peor como personas y como profesionales con el impacto de la IA, ¿no? Y luego están pues, los que están más familiarizados, expertos en inteligencia artificial, que nos dicen, oye, primero, no va a ser tan rápido ni tan dramático, ¿no? Vamos a tener una implementación más gradual, como pasa con todo. Creo que pasa con todo el hype y pasa con todo el que luego la realidad es más lenta, ¿no? Y además, que en cuanto al impacto en los trabajos, pues transformará más que automatizará, quitará tareas más sencillas y nos acelerará en la ejecución de cosas más rutinarias, pero nos obligará a dedicarnos a todos esos otros aspectos que tienen que ver más con lo humano, ¿no? Lo que es la relación, lo que es la comunicación, el pensar, el idear, ¿no? Y ahí, pues, oye, calculamos un poco estas diferencias. Por lo tanto, el primer aprendizaje que tenemos y que adquirimos es la importancia de entrar en contacto, ¿no? Dado que hay una relación directa entre el contacto intensivo y el desconocimiento con respecto al propio miedo, como para intentar quitar toda esa nebulosa que hay alrededor. Si lo pruebas, puedes ver realmente a dónde lleva y que no es que vaya a desaparecer. Si desaparece, como todo, ya no solamente la inteligencia artificial, sino cualquier avance tecnológico, le pone a uno la sensación de que va a cambiar cuando la transformación es más lenta de lo que parece. ¿Qué te parece, Javier? ¿Cómo crees que puede estar aplicando este tipo de tecnologías y qué desafíos, limitaciones se pueden encontrar en los recursos humanos en ese sentido empresariales? Bueno, sin duda, ya lo habéis dicho, la inteligencia artificial, para aquellos que la están adoptando ya, está suponiendo una gran mejora, ¿no? Y ofrece unas grandes oportunidades y beneficios para aquellos, además, que son capaces de insertarla dentro de sus procesos productivos, sean los que sean, incluidos los de recursos humanos, pero es verdad que también el uso de la inteligencia artificial nos da también nos indica algunos desafíos y algunos retos que tenemos que todavía que solventar. Ya Jaime comentaba alguno de ellos. Uno de ellos, además lo comentamos justamente antes de cuando nos estaban microfonando, que son las expectativas, ¿no? Porque al final uno espera que automáticamente te resuelva todo la inteligencia artificial y no es así. O sea, realmente no ocurre. Seguramente si hiciera una encuesta
a mano alzada de quiénes de vosotros habéis utilizado Copilot y cuál es vuestro grado de satisfacción. Muchos de vosotros diréis que Copilot al final pues no ha cubierto vuestras expectativas, ¿no? Microsoft Copilot está muy bien, te resume reuniones en Teams de maravilla, correos electrónicos, incluso te puede generar algunos correos electrónicos de una manera bastante razonable. Por cierto, yo utilizo Copilot y el 20% de mis correos electrónicos ya los gestiono con Copilot. Yo siempre les digo a la gente, cuando recibáis un correo electrónico que es demasiado agradable y demás, ese no he sido yo, ha sido otro, ¿no? No, fuera bromas, ¿no? Al final son herramientas que nos están para ayudarnos, pero todavía les queda ese recorrido que antes comentaba también Jaime. Esto va a ser progresivo. De hecho, hace muy poquito Microsoft anunció la segunda oleada, ¿no? La Wave 2 de Copilot, que introduce esos gaps que ha ido encontrando en los clientes, ¿no? Por lo cual, las expectativas es uno de los desafíos que tenemos que afrontar en nuestros proyectos en la compañía, ¿no? Por otro lado, el personal cualificado. Este nos parece, todos aquellos que trabajamos con equipos, cada vez vemos que la gestión del talento, y no voy a meter mucho en ello porque después vamos a hablar de ello, supone una de las principales barreras para acelerar todos este tipo de proyectos, ¿no? Con lo cual tienes que empezar, bueno, pues a buscar alianzas para poder acelerar tus propios proyectos. La privacidad, ¿no? Todo lo que tenga que ver con privacidad, protección de datos, derechos de autor, seguridad, es una de las barreras que nos estamos encontrando. Hablaremos luego de regulación y ver cómo es necesaria esa regulación para que al final nos ayude, y más cuando estamos hablando en el ámbito de personas, cuando estamos trabajando con datos tan sensibles, cómo la regulación nos puede ayudar a llegar hasta el límite y no sobrepasarlo, ¿no? Yo creo que muchos de vosotros estáis al tanto de las continuas multas, ¿no? Que tanto la Unión Europea como otros estados o otros reguladores están imponiendo, ¿no? Aquellos que no utilizan de una manera segura o rompen las reglas de privacidad y de protección de datos, ¿no? La calidad del dato es una de las barreras que sí que nos vamos a encontrar sí o sí dentro de nuestros proyectos de inteligencia artificial. Automáticamente la inteligencia artificial no va a resolver los problemas de base de no tener unificada la información, de tenerla estructurada, etiquetada. Nos da ayudas, es verdad, ¿no? Y sobre todo con la IA generativa nos va a ayudar a acelerar muchas cuestiones. Pero hay que trabajar en esa calidad del dato. Yo soy de los que participó en la primera ola de gobierno del dato y donde este tipo de proyectos ha costado mucho en las compañías que tuvieran éxito porque nadie los entendía, ¿no? Ahora, con todo lo que hay alrededor del gobierno de la IA, se hace más que nunca necesario, y yo soy de los que creo firmemente en esa versión del gobierno del dato 2.0 y su segunda gran oportunidad para al final, bueno, ser un elemento clave en todo este proceso, ¿no? Y finalmente, por dar alguna pincelada más de los desafíos que vamos a tener en las compañías, es la adopción. Lo que tenemos que intentar es que todas nuestras herramientas o nuestros procesos que hayamos automatizado y utilizando inteligencia artificial estén realmente embebidos en nuestros procesos productivos, sean los que sean. Lo que no puede ser es que tengas procesos en los cuales te sales de tu entorno, tienes que buscar en otro lado, copia, pega, y eso no va a funcionar nunca, ¿no? Hay que hacérselo muy fácil, muy fácil al usuario final, que va a ser un trabajador intensivo en este tipo de herramientas, ¿no? De hecho, si lo hicieras tan bien en esa experiencia de usuario, el paradigma sería utilizar inteligencia artificial sin que supieras que lo estás utilizando. Gran punto. ¿Te parece un poco desafíos? Sí, totalmente. Sí. Y además has cubierto prácticamente todo. Entonces, dado que ya empezamos a entrar en materia, vamos a hablar de los campos, digamos, donde normalmente se dedica mayor cantidad de tiempo y donde quizá la inteligencia artificial estamos viendo que en corto plazo está ayudando más, como por ejemplo en el reclutamiento o en la selección de personal, del talento que nos ayude a crecer en nuestras empresas. Entonces, Jaime, ¿tú cómo has visto que se esté utilizando la inteligencia artificial en el proceso de reclutamiento y selección en las empresas con las que estás trabajando? Sí, pues este ha sido un poco la punta de entrada de la inteligencia artificial en recursos humanos, ¿no? Con la criba curricular, que ya está muy extendida y en la mayoría de organizaciones cuentan con alguna solución, o las soluciones que utilizan han incorporado este tipo de capacidad. ¿Puedes explicar qué es la criba curricular, sí, para que claro. no lo entienda? Bueno, lo que te ayuda es, ahora que nos llegan miles de solicitudes por cada vacante que publicamos,
pues te ayuda a hacer un primer filtrado de esos candidatos, ¿no? Para ver que encajen en cuanto a certificaciones, cualificaciones, experiencia, un poco de calidad. Pero esto no es lo único en lo que se puede usar en selección, ¿no? Cada vez estamos yendo a casos que nos ayuden más a prever el rendimiento de esa persona, tratando de mejorar no solo la eficiencia y la velocidad en la que hago el proceso de selección, sino la calidad de la persona que contrato, ¿no? Y por ahí pues sí que se está trabajando en esta parte del rendimiento, haciendo comparativas con personas de éxito de la compañía, que luego comentaremos que tiene un riesgo también de incurrir en sesgos, y también utilizándolo para ver aquello más conductual, estas soft skills que es tan difícil evaluar, pues también se está tratando de utilizar la inteligencia artificial para hacer evaluaciones específicas de este tipo de skills, para estudiar las interacciones que tiene la gente, cómo actúa y ahí poder ver, oye, pues, cómo va a rendir esta persona. Claro, en este sentido, la adopción de la inteligencia artificial en todas las soluciones, además integradas, de gestión de recursos humanos, como decíamos, ayuda en la primera fase, ayuda a que todos los profesionales, cuando tenemos un proceso determinado, pues tienes que depender del director A o la directora B y tiene tiempo, si tienes agendas, cómo es capaz de hacer un resumen, primero un filtrado previo y te diga automáticamente, oye, se han presentado tantas personas, estos son los que realmente han cumplido con los requisitos que tenemos en el puesto, estos además por la experiencia que tienen en LinkedIn o por lo que tengan en el CV, pinta que pueda tener un potencial de encaje, ya tienes un filtrado previo. ¿Dónde lo ponemos en tu agenda? Y eso es algo que actualmente es, habla con Juan, habla con Antonia, a ver si lo colgamos cada día, no podemos, anula esta cita, ¿no? Todo esto ya va avanzando. Y en el sentido ya incluso de la propia en el momento de la selección o incluso en el momento de la entrevista, ¿no? Se puede grabar la entrevista con el permiso de la persona que está siendo entrevistada, de forma que se puede hacer un resumen y a partir de ahí te puede hacer un match incluso por la posición en base a lo que realmente puedes necesitar, ¿no? Y todo eso la tecnología ahora mismo que ya es conversacional, capaz de grabar, bajar, identificar, hacer ese matching y darte una visión cuantitativa de ello, ¿no? Tener un poco de cuidado que también para los candidatos existen soluciones de inteligencia artificial, claro, ¿no? Que te van chivando las respuestas a las preguntas de la entrevista, pero sí, efectivamente te lo hace más fácil. ¿Y tú, Javier, cómo lo ves en este proceso así de selección, reclutamiento? ¿Cómo ves que está siendo adoptado? ¿Qué dificultades podemos encontrarnos? Porque aquí, claro, antes has hablado de un tema muy importante, los sesgos, ¿no? Sí. Desde que aparece una herramienta que te dice la persona A o la persona B está más o menos porcentualmente adecuado, ¿qué piensas de eso? ¿Cómo está siendo aceptado, adoptado? ¿Qué polémicas hay? Yo, mira, ahí, y aquí voy a hablar desde nuestra experiencia. La inteligencia artificial ya se ha incorporado dentro de la práctica de recursos humanos, ¿vale? Ya es algo bastante incipiente, no solo ahora hablando de la IA generativa, sino mucho antes, ¿no? Posiblemente sea una de las funciones de soporte que tenemos en nuestra compañía que es más demandante de tecnología. Ya nos pasó en su momento con toda la analítica de datos, ya nos pasó en su momento también con todos los procesos de automatización y la utilización de los RPAs. Parece que esto está muy atrás en el tiempo, pero no hace demasiado, sí. ¿Verdad? El uso, por supuesto, de la inteligencia artificial ahora, las videoentrevistas, que pues, seguramente en las épocas que hemos pasado todos, ¿no? Pandémicas, pues al final nos han hecho que tengamos que utilizar habilitadores tecnológicos para seguir con nuestra actividad, ¿no? en las compañías. Antes me hacía gracia cuando contaba Jaime, uno de los primeros proyectos que nosotros hicimos de inteligencia artificial en nuestra compañía, allá por el 2019, fue justamente el cribado, ¿no? de currículos, ¿no? Porque al final te da una potencia de llegar a muchos más potenciales candidatos y hacer ese ajuste fino, ¿no? Porque al final un entrevistador tiene 8 o 10 entrevistas máximo al día, no puede llegar, ¿no? Y si además sin tener toda la información de que le pueda encajar ese perfil. Esto te permite acelerar ese tipo de procesos sin duda, ¿no? Ahora es verdad que con la irrupción de la IA generativa, ¿cómo vemos a nuestros compañeros de recursos humanos? Bueno, acuden a nosotros, vamos juntos, trabajamos conjuntamente, por un lado en el descubrimiento de esas tecnologías y al final también dotándoles de esas herramientas y ese acompañamiento, que no solo formación, sino acompañar a que puedan utilizar OpenAI, etcétera,
que les permitan avanzar y pensar en potenciales casos de uso para sus procesos, ¿no? Hace poquito, la semana pasada, nos pidieron, oye, nos dais una suscripción a OpenAI que queremos. Ostras, eso está muy bien, y cuando hablemos luego de lo que es la adopción interna y cómo establecer los modelos de gobierno en la organización, el que al final el empezar ya a embeber que, ostras, si esto lo podía haber hecho en el chat GPT público, en el OpenAI público, pero la que podéis haber liado, además con datos de personal, es tremendo, ¿no? O sea que nosotros en ese sentido ya tenemos a la IA generativa dentro del portfolio de soluciones y de desarrollo de casos de uso para nuestros profesionales de recursos humanos. Vamos, que en definitiva ya hemos hecho el onboarding todo el proceso del onboarding a la inteligencia artificial, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, pues mira, en CEGID, que es donde trabajamos, también el año pasado, al ver que lo que llegaba y iba a tener un efecto transformador, el comité de dirección decidió poner a disposición de todos y cada uno de los empleados una suscripción, efectivamente, de inteligencia artificial, de un OpenAI sobre Azure. Y nos dijo, empezar a probar, preguntad todo lo que queráis. Y poco a poco, a partir de ahí, se formaron grupos de trabajo donde íbamos compartiendo para qué lo utilizábamos. Pues como antes decías, para responder al correo, para cuando tenías que traducir un correo para hablar con un compañero que estaba en otro país, ¿no? Pero te empiezas a encontrar a gente con muchas neuronas que le gusta esto y empieza a crear agentes propios para algo muy concreto, que sube documentación de marketing, por ejemplo, para una vez que ya lo ponga, hacerle preguntas y ver cómo tendría que lanzar una campaña. O sea, es poner a disposición y la inteligencia, el ser humano, busca la manera de poder sacar a la ventaja. Y lo relacionamos con la capacitación y el contacto que veíamos en el primer punto, ¿no? Sí, la mentalidad, porque si la mitad le tienen miedo a lo que va a pasar con la inteligencia artificial, bueno, tenemos que asegurar que no nos dejamos a nadie atrás. Exacto. Que todo el mundo hace esa experimentación, porque entonces todo el mundo le dará el uso. Si no, sí que corremos un riesgo de que esto pase solo en algunos sitios. Y para eso también están los incentivos, como en cualquier cosa en la vida, ¿no? Uno tiene incentivos personales, familiares, sociales y profesionales. En la medida que se incentive el uso y se pongan además objetivos de uso en la inteligencia artificial, hace que haya un despliegue que se quitan las barreras, porque al fin y al cabo se transforma en una herramienta que te está dando la empresa. Pues ya hablando entonces del uso por parte de las personas, de los compañeros, pasamos a otra área que es muy relevante también, como es la gestión del talento y el desarrollo. Entonces, Jaime, por ejemplo, cuéntanos, bajo tu experiencia en Deloitte, cómo se está utilizando, ¿no? Por parte de las empresas con las que trabajáis, a las que dais soporte, guía y ayuda, en este contexto de la inteligencia artificial. Bueno, aquí ya empezamos a entrar en esa zona que está todavía más complicada, ¿no? En lo que es desarrollo, sobre todo, pues se está intentando ayudar a personalizar, que es uno de los principales beneficios que esperamos obtener de la inteligencia artificial. Poder hacer las cosas un poquito más a la medida de cada uno. Y esto en desarrollo pasa por poder identificar qué necesita cada persona, ¿no? En cuanto a capacitación, en cuanto a oportunidades de crecimiento, qué proyectos podría hacer que le hagan aprender, y encajarlo también con lo que le interesa a la organización, que aquí podemos pecar también solo de pensar en desarrollo, y sí que nos puede ayudar la inteligencia artificial a conseguir un mejor equilibrio, ¿no? Cosas que solucionan necesidades de la organización y además entran las personas que les va a servir como experiencia de desarrollo. Pero digo un poco más complicado porque aquí nos encontramos el previo, ¿no? Que sí. Para esto pues ya vas a tener que tener una estructura de puestos, una organización de tus personas, un conocimiento de ellos que te permita hacer estas recomendaciones, esta identificación de oportunidades, y tiene mucho trabajo de base. Veo por aquí además alguna cara conocida que hemos hecho ese trabajo de base, y claro, pues al final le tienes que dedicar un tiempo importante y hacerlo. Y aquí no ayuda tanto la inteligencia artificial, construir los cimientos que luego te permitan hacer esto. Y tú, Javier, en vuestra experiencia en Acciona, ¿cómo ha ido ayudando la inteligencia artificial en los procesos de gestión de talento y desarrollo del personal? Pues fíjate, lo que es la gestión del talento y el desarrollo suponen dos grandes retos que tenemos todos ahora sobre la mesa. No voy a decir una vez superado los retos de la atracción y la retención de talento, ¿vale? Pero sí que es verdad que hemos hecho más avances en esos procesos, ¿no?
también por necesidad, es decir, qué herramientas tengo para empezar a atraer a talento de las organizaciones, pero a mí todavía más retador supone la retención de talento, ¿no? De retención de talento que tengo en mi organización, de aquellas personas que son claves, que conocen no solo la tecnología con la que trabajo, sino que conocen además los procesos clave de mi organización, que no se me vayan, ¿no? Y cómo anticiparme a ellos, ¿no? Es verdad que seguramente, y en el ámbito de inteligencia artificial o el área que me toca a mí gestionar, el que tengas proyectos atractivos, sin duda eso es un buen enganche, ¿no? Para quedarte en la organización. El tener también un desarrollo de carrera profesional que esté customizado, personalizado y demás, y veremos ahora cómo también nos puede ayudar la inteligencia artificial a que eso sea realidad y cómo podemos llegar a personalizar. Por supuesto también modelos de compensación avanzados, y no estoy hablando aquí solo de dinero, o sea, de otros modelos también, de ese salario más emocional, ¿no? De al final de reconocimiento, feedback, cosas que buscan también nuestros empleados, ¿no? Y tener responsabilidad de liderar proyectos chulos en la organización, ostras, eso mola, ¿no? Claro. Pero como todo ello no es suficiente, necesitamos además pues reforzarlo también utilizando los habilitadores tecnológicos que tenemos. En el caso de inteligencia artificial, por ejemplo, para la retención del talento ya hicimos un proyecto de riesgo de fuga, el identificar a aquellos empleados que potencialmente se nos podrían ir por cualquier motivo, ¿vale? Anticiparnos y el intentar, pues que tengamos una rotación lo menor posible, ¿no? De hecho, tenemos una rotación bastante baja en media con el sector. En mi área, por ejemplo, la rotación que he tenido en los últimos, si tiro de histórico, los últimos 4 años, pandemia por medio, que al final complejizaba también todo el proceso de gestión de personas, estamos hablando por debajo de un 5%, ¿vale? Con lo cual es bastante relevante en un ámbito donde la tecnología, pues al final, o el sector tecnológico está muy vivo, muy caliente y hay mucha rotación, ¿no? en ese ámbito. Entonces, eso te permite retener, que para mí es un valor importante, pero ahora también, ahora que le retienes, no solo le vas a dar proyectos, sino que vas a desarrollar con eso, le vas a ayudar en el desarrollo profesional, ¿no? Nosotros, a través de nuestra plataforma de Human Capital y aderezado también con alguna solución alrededor, pues al final estamos generando ese path de desarrollo formativo y de carrera personalizado para cada una de las personas. Eso estamos trabajando en ello. ¿En qué estamos trabajando? Jaime lo ha comentado muy bien. En ese etiquetado, en esa clasificación de la información, esa ordenación de la información que tenemos para que mapeemos todas esas capacidades, skills, habilidades que tienen nuestros empleados con todo el catálogo también de puestos que tenemos en nuestra organización y ver qué necesidades vamos a tener hacia el futuro. Es verdad que nos están ayudando mucho también las plataformas HCM porque van incorporando también IA embebida en diferentes procesos, con lo cual agilizan todo ese proceso, ¿no? Pero hay un trabajo duro que hay que hacer. O sea, como he dicho antes, automáticamente no ocurre nada, por desgracia. No es apretar el botón y las cosas ocurren, ¿no? en ese sentido, ¿no? Y uno de los aspectos que me gustaría resaltar y que también ha comentado antes Jaime es la experiencia de empleado. Ostras, tenemos que luchar todos por esa experiencia de empleado, que la experiencia sea sencilla y el recabar. ¿Cuántos nosotros hemos hecho encuestas en el pasado de clima o para recabar la respuesta de nuestros empleados? Y hemos tardado, voy a exagerar, meses en hacer algo, tomar una acción. Quizás sea tarde, ¿no? Bueno, pues posiblemente con la inteligencia artificial y herramientas que van apareciendo nos permita tener una toma de contacto casi en tiempo real y a empezar a dialogar, ¿no? De una manera mucho más activa, ¿no? De hecho, estamos viendo, ayer estaba con otros colegas del sector y nos explicaban un proyecto, esa visión, ¿no? de esa experiencia del empleado y que, jolín, poner por fin la experiencia de empleado por delante, ¿no? Recuperando un poco toda la experiencia que hemos cogido de la experiencia de cliente, llevarla también al empleado, ¿no? Sentirse cuidado, al igual que cuidamos con campañas, con mensajes, sabemos contactar con nuestros clientes por el canal adecuado en cada momento. También hagámoslo con los empleados, contactemos por el canal adecuado, ¿vale? Y a lo mejor el recabar información de una manera que incluso para el empleado sea poco agresiva. El uso de asistentes virtuales va a ser un puntazo, con toda la IA nos está inundando de asistentes virtuales.
pero no solo para que al final le ayudemos a realizar un proceso, a encontrar información, sino que, ostras, incorporemos esos insights que nos puede dar el asistente virtual. Por ejemplo, si vemos que muchas de nuestras personas están preguntando por un determinado procedimiento, por una normativa, pues posiblemente es que no esté muy clara esa normativa o ese procedimiento. Hagamos algo, ¿no? Bueno, ahí también puedes empezar a interactuar, que es un canal bidireccional en ese sentido, no solo unidireccional donde, bueno, pues ahí tienes un canal más de atención, sino que ese canal de atención he recuperado esa información y puedo hacer cosas con ellas, ¿no? Pero al igual que hacemos con nuestros clientes, ¿o no lo hacemos así? Sí, totalmente. Al final llegamos a que la inteligencia artificial empodera al área de recursos humanos o de capital humano, ¿no? Y me gusta mucho el ejemplo de la retención para ilustrar esto, ¿no? Que no estamos automatizando las entrevistas de salida que ya hacían, ¿no? Estamos incorporando una nueva capacidad que nos permite anticiparnos un poco más al caso concreto, ¿no? Hasta ahora, oye, yo me intento anticipar de los siguientes aprendiendo de los que ya se me van. No estamos automatizando eso, no estamos simplificando eso. Lo que estamos buscando es poder anticiparme de verdad al que se me va a ir, no por lo que aprendo del que ya se me ha ido, sino antes de que se me vaya. Eso es. Y es un caso además que se puede medir el impacto positivo que tiene o evitar la parte negativa y que se puede presentar fácilmente a la dirección, porque eso se mide en euros, al fin y al cabo, a nivel de productividad, a nivel de rentabilidad. Si pensamos en los diferentes casos, porque a la hora de aproximarnos, por darle un poquito para atrás y decir cómo empezamos a dar estos pasos, y nos planteamos 3, 4 casos de éxito concretos que serían muy prácticos para poder lanzarlo, y hablamos, por ejemplo, como antes estabas comentando, la evaluación, la entrevista de la evaluación, que suele ser un periodo en el que todos tenemos que hablar con todos nuestros equipos, que a partir de ahí hay que bajarlo a una herramienta, cómo haces el seguimiento, qué pasó el año pasado, cómo tenemos todo esto en una misma herramienta que es capaz de trazar absolutamente todo y que incluso en una conversación es capaz de bajarlo a una síntesis, ¿no? O a la hora de definir los objetivos. Comenzamos el año, tenemos los objetivos estratégicos o económicos de la empresa, ¿cómo eso se baja a los objetivos de cada área? Pues a la hora de definir los objetivos es capaz de decirnos, ¿este objetivo es SMART o no es SMART, ¿no? ¿Es cuantificable? ¿Cuánto le queda? En comparación con la estructura de los objetivos de las personas que están en tu departamento, no es tan tangible, te recomiendo que vayas por aquí. Esto, que con la tecnología de HCM, con inteligencia artificial y cargando los datos, porque hay que cargar al fin y al cabo el conocimiento, la inteligencia del personal de recursos humanos, es capaz de, con muy poco esfuerzo, dar casos prácticos que hagan que el área vaya dando beneficios a la empresa, ¿no? Sí, hay oportunidades que están muy claras, que ya están probadas y que Total. tienen un retorno comprobado. Hablábamos de la criba, hablamos de este caso, y luego hay, pues aquí te subo la apuesta, por ejemplo, ¿no? Con el tema de los objetivos. Desde el día en que los conseguimos fijar 3 meses después de haber empezado el proceso, al día en que vamos a evaluar, oye, ¿cuánto tenemos que pagar? ¿Cómo ha acabado la película? Hay un vacío enorme, un agujero negro en el que no pasa nada con los objetivos más que lo que cada uno haga con ellos y un poco el seguimiento que pueda darle, sobre todo con estos, ¿no? Los individuales. La gran métrica, el EBITDA, pues sí podemos saber todos cómo está avanzando, pero cómo lo que tú te has marcado en esa línea está avanzando, no. Y ahí también puede haber usos de la inteligencia artificial. Que pueda ser medible y que por lo tanto todos los meses puedas poner una evaluación, que te avise cómo vas con este empleado, cómo va esto, ¿no? Efectivamente. Bueno, pero para todo esto, digamos que estamos en la capa más cuantitativa y después ya que si queremos ir más allá, tenemos una capa cualitativa que ahí depende de los datos. Y cuando hablamos de los datos, entramos en el otro terreno que antes comentabas, Javier. Los sesgos, la ética. ¿Cómo veis? ¿Cómo una empresa, para poder dar un servicio de calidad, debe manejar datos? Pero los datos de los empleados, los datos de las empresas son datos privados, personales. Entonces, ¿qué recomendaciones, qué aprendizaje habéis tenido para controlar estos sesgos y trabajar de una manera ética? Bueno, claramente necesitamos de políticas y marcos regulatorios a la hora de, bueno, pues de ordenar todo lo que está ocurriendo alrededor de la inteligencia artificial y sobre todo cuando estamos hablando, como bien estamos comentando, de datos de personas, ¿no? Donde hay una alta sensibilidad en ese sentido. Bueno, yo creo que lo habéis escuchado ya todos varias veces, ¿no?
el típico dicho, ¿no?, de que Estados Unidos crea, China copia y crea, y la Unión Europea solo sabe regular, ¿no? Bueno, pues al amparo de esa regulación podemos crear soluciones y herramientas para nuestros trabajadores, para nuestras personas, que estén asegurando el cumplimiento de esa regulación. Por un lado, queremos asegurar la privacidad, la protección del dato, aspectos fundamentales también que salen en muchas discusiones, como es la transparencia, ¿no? El ir avanzando, ¿no?, en ser lo más transparente posible los algoritmos que utilizamos internamente en las organizaciones. Es verdad que cuando uno trabaja con un marco regulatorio pues que cada vez está más encima, pues puedes tomar dos caminos. Un camino de ellos es, mira, como la regulación es infernal, no hago nada. Yo prefiero pensar en el otro camino, ¿no?, el tener una visión más positiva y constructiva, y construyamos soluciones al amparo de esa regulación que al final nos permita también, bueno, pues el dar esa transparencia, esa eficiencia en muchos de nuestros procesos, ¿vale?, que también nos están demandando desde las organizaciones, ¿no? Y además, yo incluso utilizaría el marco normativo también como un modelo también de impulsar la innovación tecnológica, porque te hace ser mucho más creativo, ¿no?, a la hora de, bueno, cuando hablas con las áreas de protección de datos, etcétera, qué cosas o qué otras cosas no puedes hacer, y al final te das cuenta que puedes hacer muchas cosas, que esta información que estabas utilizando realmente no la utilizas para nada, no te va a servir, quítala, y te evita un riesgo, ¿no?, de incumplimiento de privacidad o de protección de datos, con lo cual eso yo creo que también nos enriquece en cuanto al ingenio, ¿no? Ya hemos visto en este pasado mes de agosto la aprobación de la Ley de Inteligencia Artificial Europea, que ahora tenemos todos los Estados miembros de la Unión Europea pues años para intentar paulatinamente adaptarnos a todo lo que indica, pero esto no es novedoso. Ya en su momento la UNESCO, en el 2021, si no recuerdo mal, ya lanzó una serie de recomendaciones acerca de la ética en la inteligencia artificial, ¿vale? Eran solo recomendaciones, para nada no estaba dentro de un marco de ley, ¿no? Bueno, ya hemos conseguido que haya una ley en ese sentido, y ahora habrá que entenderla bien, transponerla adecuadamente a cada uno de los Estados miembros. Y en aras de la transparencia, en España lanzamos en mayo del 2022, se lanzó una guía de implementación de los algoritmos de inteligencia artificial que utilizamos en las compañías, para dar esa transparencia de cómo hacemos las cosas, ¿no?, para evitar riesgos, dar, en definitiva, esa transparencia que en muchos de los procesos se requiere, ¿no? Claro. Ha habido un punto sorprendente, además, ¿no?, porque ya lo decías, ha habido regulaciones antes, ya lo hemos aplicado, hemos hecho mucho avance en este camino, pero el día que publicaron ChatGPT a todos se nos olvidó, nos lanzamos directos, vamos a utilizarlo al máximo, y ahora estamos un poco volviendo a este punto de, oye, vamos a asegurar que tenemos un buen uso de los datos, que controlamos lo que hacemos, dónde y nuestros datos. Y por ahí también esta parte de las capacidades de los que lo usan, ¿no?, el conocimiento, el tener la información y conocer este tipo de riesgos, por ejemplo, luego poder tener un control y formalizar este control, que seguro que has estado en la diana un montón de veces por ser el único que está pensando en esto, ¿no?, pero sí tener, pues oye, una auditoría, un estudio de los resultados de la herramienta, que implica que no solo sepamos usar la herramienta, sino que sepamos tener este control, que muchas veces se nos olvida con la novedad, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero al fin y al cabo es un comportamiento, y además que refleja parte de las conclusiones del estudio que hicisteis en Deloitte, lo que acabas de decir. Aunque todos sabemos que la información que estamos dando a ChatGPT, cuando algo es gratis, al fin y al cabo el producto eres tú. Entonces uno da la información libremente, y el mayor ejemplo son las redes sociales, lo ponemos ahí libremente porque tenemos un beneficio. Por la promesa del beneficio. En cuanto el beneficio se va cumpliendo, la escala es logarítmica, y lo estamos viendo en la adopción, ¿no? Sí, y es donde la transparencia que ya mencionabas, Javier, pues tiene un papel clave, ¿no? Hay que explicar a los empleados qué datos estamos utilizando, para qué los estamos utilizando y cómo, ¿no?, para que puedan tener ese conocimiento y un poco la tranquilidad, ¿no? Como decía, en el estudio veíamos bastante miedo, bastante poca confianza. Sí se ve mucho potencial, pero se ve muchísimo riesgo, y con razón en este caso, ¿no? Pero
mientras mantengamos también un poco la apertura, y es el camino que también señalabas, pues podremos, yo creo, convencer un poco más y dar esa tranquilidad que ayudará a que se use y a que funcione mejor. Entonces, hilando los puntos, en la medida en la que vamos capacitando con la tecnología a nuestros empleados y que capacita, al fin y al cabo, las actuaciones del equipo de capital humano, tiene que haber una unión simbiótica con una gestión de los datos por parte del equipo de IT o responsable de informática, como queramos llevarlo, porque al fin y al cabo estos datos tienen que estar bien organizados por la propia confidencialidad, por el tema del uso y demás. Y porque a partir de aquí, pensad que las posibilidades son ilimitadas. Si cogemos nuestras encuestas de clima laboral y a partir de ahí las cruzamos en los datos con las valoraciones de los empleados, vamos a poder prever, hacer previsiones de esta persona no está satisfecha. ¿Qué es lo que le sucede? Podemos hacer un plan de retención o de fortalecimiento, de capacitación, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué recomendáis vosotros para que el profesional de recursos humanos, cómo tiene que trabajar con este área digamos, de informática? Cuando entramos en este modelo de gestión del dato, por ejemplo, Javier, ¿qué recomiendas a la hora de Deloitte, de parte de Acciona, a empezar a gestionar estos datos? Bueno, mira, os voy a contar un poco nuestra experiencia cuando empezó todo esto en inteligencia artificial generativa, porque Sí. inteligencia artificial, yo soy matemático de formación, con lo cual cuando alguien habla de inteligencia artificial generativa y no de la otra, que hemos trabajado toda la vida, pues al final me da un poquito de cosita en el corazón, ¿no? Lo miramos en el estudio, 100 años llevamos ya hablando de Correcto. cómo nos va a transformar todo. Pero cuando es verdad que hizo este boom, ¿no?, de la inteligencia artificial generativa, una de las primeras acciones que empezamos a realizar en la compañía fue la comunicación, ¿no? Comunicación sobre todo, no compartáis cosas en Internet, hay datos confidenciales, que esto sabe Dios cómo va a acabar, etcétera, ¿no? ¿Qué hicimos después también? Aparte de una comunicación que se queda a un nivel muy básico, establecimos también sesiones de divulgación para desmitificar la IA. Claro. Porque al final, ¿cuántas veces nos han llegado pues, proyectos que esto con la IA está chupado? Es que esto no hace falta IA. Es que en muchos casos el 80% de los problemas no se resuelven con IA, no hace falta la IA, no hace falta. Con lo cual yo creo que es bueno también el dar esa capa de conocimiento, no solo en la parte tecnológica, sino también en la parte regulatoria, porque en muchos casos se desconoce, ¿no?, qué limitaciones tiene a la hora de utilizar cierta información personal, cómo preguntar en un formulario esta cosa u otra. No hablo tanto de recursos humanos, que seguramente tiene esa sensibilidad, pero otras áreas que intentan recoger información pues no están tan sensibilizadas, ¿no? Bueno, pues hay que lanzar esas sesiones, digamos, de sensibilización. Y de alguna manera todos estamos trabajando, todas las compañías estamos trabajando en modelos de gobierno, ¿no?, donde intentemos de alguna manera establecer los roles, responsabilidades, procedimientos en todo el ciclo de vida de un proyecto de IA, ¿vale? Y que nos permita un poco también, y ahí volvemos otra vez al gobierno del dato que has comentado tú antes, que me parece súper relevante, que entra de nuevo a escena, ¿no? Un viejo conocido que entra de nuevo a escena con el gobierno de la IA, ¿no? Al final, sin gobierno del dato no existe gobierno de la IA. Es imposible, que al final necesitas hacer todas esas tareas que hemos dicho antes. De debajo es como el iceberg, ¿no?, que al final hay muchas tareas por debajo que no se ven, pero son súper necesarias para que al final afloren, ¿no? Incluso organizaciones más avanzadas, ¿vale?, no hay muchas en este sentido, o por lo menos donde he podido comentar con otros colegas, cuando hablan de los comités de ética, ¿no?, de IA, ¿no? Es un paso mucho más allá y donde está establecido, tiene su membresía bien definida, con diferentes perfiles dentro de la organización, más tecnológicos, legal, por supuesto, recursos humanos también, etcétera, y donde al final pues te permite establecer también, bueno, pues esa hoja de ruta de IA que deben tener todas las áreas de la compañía, ¿no? Con lo cual, como estás viendo, es un paso gradual, tienes que ir consumiendo esas etapas, no intentes, voy a constituir un comité de IA, sin haber tenido un modelo de gobierno de IA, sin haber tenido esas sesiones de sensibilización y sin haber tenido una primera fase de comunicación, que es la más sencilla, comunicarlo. Pero al final, lo más sencillo muchas veces no logramos hacerlo en las organizaciones. Claro. Comunicar, probar, aprender, el ciclo.
Y no somos nada buenos trabajando en esta parte menos atractiva, ¿no? Claro, Yo quiero estar pensando con lo que voy a crear y todo lo que me voy a inventar con la inteligencia artificial y no en cómo lo voy a controlar, ¿no? Y sí que es importante, y aquí tienen mucho uso, las herramientas que nos faciliten hacerlo, que te faciliten que todo el mundo cumpla con esos estándares, Claro. que el dato también te va a llegar con una mayor calidad, ¿no? Pero que aquí es donde nos tenemos que pensar también en esas herramientas, no Claro. solo en las que son chulas, digamos, y Exacto. futuristas. Ahí la plataforma, tener una plataforma unificada, como antes estabais hablando, que asegure el cumplimiento de la RGPD, de cualquier tipo de política de conservación, de borrado y de mantenimiento del dato, y que por encima sea capaz de utilizar estos agentes de inteligencia artificial para dar casos reales, hace que la adopción sea muy rápida. Empezamos con la comunicación, esta evangelización, empezamos a probarlo, tenemos casos reales y todo esto refuerza en un bucle grácil, al fin y al cabo, que hace que la empresa poco a poco vaya adoptando la herramienta, ¿no? Pues para ir terminando, Jaime y Javier, vislumbrando un poco el futuro, pero no hablemos del futuro, hablemos muy largo plazo, hablamos de 1 año, de 2 años. Cualquiera de estos compañeros que están escuchándonos que se planteen, bueno, ¿por dónde tengo que empezar y hacia dónde vamos? ¿Vosotros qué le recomendaríais? Jaime. Yo, si hablamos de 1 año, empezaría por esto, ¿no? Vamos a los básicos, a estos casos de uso que ya están probados en lo que todavía no tengamos implementado, a asegurar que tenemos unas buenas bases. Y así nos ponemos a hablar más a futuro, pues lo que vemos, y esto nos encanta a los consultores, de pensar, oye, ¿cuál es la tendencia que acaba pasando 15 años más tarde? No tanto, pero sí que te da un poco por dónde podemos empezar a mirar y qué tipo de cosas considerar. Vemos mucho la personalización, una personalización que ya comentábamos en la parte de carreras, pero que podría llegar a ser extrema, ¿no? En la relación con los empleados y con los candidatos, pensando un chatbot que de verdad conozca, te pueda dar información tanto desde dentro como desde fuera. Vemos también, y lo mencionábamos, con el clima, el bienestar y la productividad, que son métricas muy difíciles de seguir, muy difíciles de accionar y de luego hacer algo al respecto, pues sí que por ahí nos prevemos que se utilice mucho y que se busque el desarrollo, ¿no? Es donde puede estar la frontera de la novedad, en analizar productividad, en analizar el bienestar, en ver quién está tensionado, tener unos indicadores, unas alertas que ya te puedan permitir anticiparte, que te ayuden a gestionar las cargas de trabajo en la organización, bueno, que por lo general también te ayuden pues, con bienestar mental. Ahí hay mucho camino por hacer. Y de nuevo, encontrando el equilibrio entre persona y organización, ¿no? Porque nos va a permitir mirarlo desde el ángulo de la productividad y desde el bienestar. Este sería uno de los principales puntos, pero ya más futuristas. Volviendo un poco al medio plazo, los deberes que vamos a tener de aquí a 3 años seguro, pues es mantener en la cabeza el doble reto que hay en recursos humanos, que tenemos que evolucionar las cosas que hacemos y las herramientas que tenemos, pero también tenemos que ayudar a todo el resto de la organización a evolucionar, ¿no? Nos va a ayudar a tener un rol muy estratégico, por dar esa capacitación, por ayudar en todas esas tareas de control y por lo general permitir que esto vaya más lejos, porque si no lo conoces, no identificas cómo usarlo y no eres capaz de implementarlo, va a hacer falta cambiar los puestos, evolucionarlos. Todo esto va a ser recursos humanos el que tenga ahí el impulso, ¿no? Entonces, no todo va a ser cambiar lo nuestro, sino ayudar al resto también a evolucionar. No, sin duda, sin duda. O sea, no te voy a quitar casi ninguna coma de lo que has comentado, ¿no? Como consejo, cómo iniciar, no solo en recursos humanos, sino en cualquiera de las funciones de las compañías, un recorrido, ¿no? Una hoja de ruta de inteligencia artificial es por casos de uso. Y además elegir aquellos casos de uso que tú lo comentabas antes, Ángel, ¿no? Aquellos que te retornen cuanto antes, ¿no? esa inversión en tiempo, en dinero, etcétera. Hay algunos que salen muy fácil, ¿no? Con lo cual, esos al final lo que hacen es financiar, no solo económicamente, sino de credibilidad, etcétera, el que se vayan levantando más casos de uso. Y a partir de ahí, pues establecer una hoja de ruta a medio, largo plazo, ¿vale? No solo de implementación de casos de uso, sino también de otras medidas que tienes que hacer, que tienes que adoptar por medio. Gestión del cambio, seguramente, capacitaciones, y además cada vez con una rapidez mucho mayor, ¿no? Porque este mundo de inteligencia artificial, a los 3 meses todo cambia. O sea, te cambia toda la foto brutalmente, ¿no? Con lo cual eso sería para mí esencial. Nosotros hemos
con esas iniciativas que comenzamos en su momento, ya estamos trabajando en una hoja de ruta para el 2025 de casos de uso de utilización de IA para extenderlo en otros procesos que todavía no habíamos llegado, ¿no? Con lo cual, eso ya, bueno, pues vamos trabajando esa madurez. ¿Que estamos maduros? Claro que no. ¿Quién lo está? ¿No? Y además en algo que está cambiando tanto, la legislación tiene tanta variación, ¿vale? Hay que ver cómo al final se mapea esa ley de inteligencia artificial a cada uno de los Estados miembros, etcétera, lo duro que es en la Unión Europea, pero hay muchas cosas que se pueden hacer y la verdad es que la inteligencia artificial nos va a ayudar con los asistentes virtuales, la experiencia del empleado, esa personalización que podamos llegar, etcétera, etcétera. Para mí, ya la inteligencia artificial ya está como una de las herramientas que tienen ya nuestros equipos de recursos humanos, que hay que empezar a pulir, que hay que trabajarla, pero que tiene su recorrido y que hay que trabajar en ello. Claro. ¿Que va a sustituir al profesional de recursos humanos? No sé si eso me lo vas a preguntar o no. Yo creo que no. Yo creo que al final la inteligencia artificial, por muy lista que sea, no tiene esa componente humana que tenemos las personas. Nunca va a llegar a eso, ¿vale? Por otro lado, también el que al final pueda tomar pequeñas decisiones, pero las tomas de decisiones estratégicas no la va a tomar nunca la inteligencia artificial. Y por otro lado, también todo el liderazgo estratégico va a ser adoptado por las personas, que son las que tienen la capacidad de cambiar, que ocurran cosas en las compañías, que haya cambios organizacionales, ¿vale? Y que podamos seguir avanzando y utilizando todo este tipo de herramientas, ¿no? Magnífico. Pues entonces, al fin y al cabo, todo esto depende de vosotros. La fuerza de una compañía está en su talento. En la medida en la que empoderemos el talento de nuestros empleados, nuestros compañeros, nuestros directivos, de todas las personas que representan a la compañía, la empresa será más competitiva y conseguirá los resultados. Así que, sed valientes, hay ejemplos reales, además con proyectos muy claros que con una limitada inversión tenemos resultados en corto plazo que no tenemos que inventar, no tenemos que rompernos la cabeza, copiarlos, ejecutarlos y que ahí están, ¿vale? Y vayamos explorando porque los cambios están afectando o impactando en todas las áreas y también en la gestión de los recursos humanos. Llegan diferentes oleadas de tecnología, una será mejor que otra, todo estará evolucionando, pero en algún momento tenemos que entrar para no perder esa competitividad y para atraer el mayor talento humano posible. Así que nada más que daros las gracias, Jaime, Javier, un placer. Y a todos y cada uno de vosotros por asistir a esta charla. Buenos días. Muchas gracias. Gracias.